Hola y bienvenido a este programa de Apologética María en las Escrituras. Estamos comentando una serie sobre la participación de la Virgen María en el plan de la salvación, comenzando de Génesis y terminando en el Apocalipsis. Vamos a comenzar con la oración a San Miguel Arcángel, que Juan Pablo II ha recomendado que se termine este milenio con esta oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en batalla, sé nuestra protección en contra de la maldad y las trampas del diablo. Que el Señor lo contenga, humildemente te rogamos. Y tú, oh príncipe, patrón de los cielos, por tu divino poder, arroja a Satanás al infierno y también a todos los espíritus malos que rondan por el mundo buscando la ruina de las almas. Amén. En esta serie vamos a comenzar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2. San Lucas 2, si tienen sus Biblias, vamos a seguir bíblicamente las huellas de la Virgen María en el plan de la salvación. Y comenzamos con la presentación, la participación de María en la presentación en el templo. Dice San Lucas, capítulo 2, versículo 33. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que decía Simeón del niño. Simeón lo felicitó y después dijo a María, su madre: mira, este niño debe ser causa tanto de caída como de resurrección para la gente de Israel. Será puesto como una señal que muchos rechazarán, y a ti misma una espada te atravesará el alma. Pero en eso los hombres mostrarán claramente lo que sienten en sus corazones. Tenemos en este hermoso capítulo de San Lucas, se cumple la presentación del niño estipulado por la ley, por el Levítico. María y José, los padres del niño, llevan al niño como primogénito de la familia a presentarlo a la casa de Dios. ¿Qué sucede? Simeón, un anciano, Simeón en esta profecía, en esta lectura de Lucas, representa al antiguo Israel, la ley que caduca, la ley anciana. Simeón se acerca a la Sagrada Familia y, rompiendo todo patrón, en ese momento en Israel ningún hombre se podía dirigir a la esposa de otro hombre en público. Actualmente, todavía en estos momentos, entre los ortodoxos no hablan con sus mujeres en público, o sea que era prácticamente impensable que un hombre se pudiera dirigir a la esposa estando el esposo presente. Aquí lo normal hubiera sido que Simeón se hubiera dirigido a José y por el intermedio de José a María. Simeón toma al niño y, rompiendo toda regla normal de las relaciones de hombres y mujeres en Israel, se dirige directamente a la madre del niño con estas palabras proféticas: este niño debe ser causa y caída. Y después que termina la predicción sobre el niño, causa y caída, de tropiezo y de levantarse, se dirige a María y le dice: a ti una espada te atravesará el alma. Con esta profecía de Simeón prácticamente podemos decir que se cierra el círculo profético en el Antiguo Testamento. Juan el Bautista profetizará de parte de Dios. Juan el Bautista va a decir palabras de Dios en esta misma lectura que estamos examinando en estos momentos. Simeón va a ser una profecía referente a tiempos futuros, es la última profecía referente al tiempo, no a la salvación. Este Simeón, que representa la antigua alianza, se dirige a Jesús, se dirige a María. Como vemos, comienza la historia de la salvación en el Génesis, una profecía a Jesús y a María, la mujer que pisa la cabeza de la serpiente, la simiente de la mujer en guerra con esta serpiente. Vemos que se cierra este ciclo profético con Simeón, otra profecía a Jesús, causa y caída y levantamiento del pueblo de Israel, y a María, a la cual una espada le atravesaría el alma. Se ha especulado exactamente qué pudiera ser esa espada que habla Simeón de María. Mucha gente, por supuesto, piensa que es el dolor de María al pie de la cruz, pero también los teólogos piensan que es todo ese tiempo de los 33 años de la vida de Jesús, de la incomprensión de la gente de Nazaret referente a su hijo, y de su misma incomprensión de María referente a los planes del hijo, como vemos cuando el niño se pierde, que le dice: ¿por qué nos has hecho esto? Y la respuesta de Jesús. O sea que esta espada de María simboliza tanto la cruz, la participación de María en la cruz, que hablaremos más tarde, como toda la vida de María al lado de Jesús, vivir al lado de Dios. Muchas veces no se puede comprender a Dios sin comprender a Dios. Con esta profecía pudiéramos decir claramente que se cierra la antigua profecía de la alianza en Israel con Simeón, figura de la antigua alianza, y Jesús, la alianza que nace. Después de esto también yo pues los invito a buscar, haciendo este camino de la Escritura, buscando las huellas de la Madre de Dios en las Escrituras, el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 1, y dice así la palabra de Dios: a los 3 días se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba en la fiesta. También fue invitado a las bodas Jesús con sus discípulos. Se acabó el vino de las bodas y quedaron sin vino.
Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús respondió, mujer, ¿cómo se te ocurre? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les mande. Había allí 6 jarrones de piedras, de los que se sirven para los ritos de la purificación de los judíos, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús indicó, llenen de agua estas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, y les dijo, y la lleven al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua cambiada en vino sin saber de dónde lo habían sacado los sirvientes, pues habían sacado el agua y sabían de dónde venía. Llamó al esposo y le dijo, todo el mundo pone al principio el vino mejor, y cuando todos han bebido bastante, se sirve un vino inferior. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Estamos aquí en presencia de unas bodas, las bodas judías. Todo el Antiguo Testamento, la presencia de las bodas se ha manifestado como la relación de amor de Dios con el pueblo de Israel. Si ustedes se van al profeta Oseas, podrán ver cómo en el profeta Oseas se ve claramente la relación que tiene la boda del amor de Dios con su pueblo, la unión mística de Dios con su pueblo. El Apocalipsis termina con la boda del Cordero. Estamos en presencia de una boda donde evidentemente la invitada era María. Dice, María estaba en la boda, su hijo también fue invitado a esta boda. Vemos que en esta boda judía, en el contexto judío, la boda duraba 7 días. Las mujeres estaban en una parte, los hombres en otra. En esta boda, María se da cuenta de que falta el vino y les dice la famosa frase, no tienen vino. Viene la respuesta de Jesús, mujer, a ti, a mí, que nos importa. Muchas veces en el Evangelio lo que nos falta es la tonalidad. Hay personas que piensan que Jesús le contestó mal a María. Tenemos que recordar que Jesús está bajo el 4º mandamiento que dice honrar padre y madre. No había forma que Jesús pudiera faltar el respeto a María. Hubiera estado faltando el 4º mandamiento y hubiera estado en pecado, cosa imposible en Dios. ¿Qué es lo que vemos aquí? Una relación familiar de hijo a madre. Jesús está diciendo que la hora de él, la hora de darle vino nuevo a la boda en la iglesia, como lo va a hacer más tarde en la Eucaristía y en la cruz, en la boda del Cordero, no había llegado. Es una conversación que solamente se puede entender en el espíritu, espiritualmente. Una conversación de 2 almas, Jesús y María, muy compenetradas y que viven bajo la unción del Espíritu Santo. Jesús le dice que su hora, la hora de su pasión, donde le dará vino nuevo al mundo, no ha llegado. Y María, entendiendo a qué se refiere Jesús, una conversación mística, por eso se dirige a los sirvientes y le dice las únicas palabras que María le ha dicho a los hombres: hagan lo que Él les diga. Aquí se encierra todo el Evangelio de María. Si tú quieres servir a Jesús, si tú quieres ser agradable a María, tienes que hacer la voluntad del Hijo de María. Esa es la única enseñanza que tenemos de parte de la Virgen, hacer la voluntad de Jesús. O sea que vemos que en esta bodas de Caná no hay rechazo de parte de Jesús, sino sencillamente una conversación mística de parte de Jesús. Continuemos, hermanos, vamos a tener una pequeña pausa, vamos a seguir escudriñando las escrituras en busca de María y su participación en el plan de la salvación. Nos vamos a una pausa y en unos minutos regresamos. Quédense en tono, busquen sus Biblias, que el Señor los bendiga. Gracias por su sintonía. Continuamos en esta segunda parte de este programa, escudriñando las Escrituras en busca de la participación de María en la vida y en la salvación, en el plan de la salvación. Vamos a ir ahora todos en nuestras Biblias al Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25. San Juan 19, 25. Y dice así: junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa. Después de eso, sabiendo Jesús que ya todo se había cumplido, dijo: tengo sed. Y con esto también se cumplió una profecía. Estamos al pie de la cruz. Para entender el Calvario tenemos que entender el Génesis. ¿Qué tenemos en el Génesis?
un hombre, una mujer, un árbol. El hombre Adán, la mujer Eva, el árbol del bien y del mal y la participación de la serpiente. En el Génesis, el enemigo de Dios, la serpiente triunfante, la mujer desobedeciendo a Dios, el hombre siguiendo a la mujer desobedeciendo a Dios, entra la muerte. Donde había vida, entra la muerte en el mundo. ¿Qué tenemos en el Calvario? Un hombre, una mujer y un árbol. El hombre Jesús, la mujer María, el árbol la cruz y la serpiente. En este caso, la mujer obediente a Dios al dar el sí en la anunciación. El hombre Jesús obediente a Dios en un sí que lo lleva a la cruz, a la muerte por obediencia y salvación nuestra. La serpiente derrotada. Entra la vida, se restituye la vida de nuevo en la creación. Pero en este contexto de Génesis, Calvario que tenemos, ocurre algo muy importante y es esta frase en el versículo 26. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Algunas personas dicen: tú ves, Jesús no llama a María madre, la llama mujer. Y verdaderamente, al pie de la cruz, Jesús está restituyendo la dignidad de la mujer. Si vamos al Génesis, vemos que antes del pecado, antes de la caída, Eva no tenía nombre. Antes de la caída, Eva era llamada por Adán mujer. ¿Qué característica tenía Eva antes de la caída? Eva antes de la caída era obediente a Dios. Eva antes de la caída era virgen. Porque dice la palabra de Dios en el Génesis 3 que Adán no conoció a Eva hasta después de la caída. Luego entonces tenemos la característica mujer virgen, mujer sin pecado, nombre peyorativo, mujer. Después del pecado, Adán llama a esta mujer Eva. Eva quiere decir, en el lenguaje hebreo arcaico, quiere decir madre. Por eso que Jesús no llama a María madre, porque llamar a María madre sería ponerla en relación con la Eva del pecado. La llama mujer, Eva antes del pecado. Tenemos en la cruz cómo Jesús le dice a Juan: ahí tienes a tu madre. Le dice a Juan: ahí tienes. Y le dice a María: ahí tienes a tu hijo en Juan. Mirando bien, algunas personas piensan que esto es simplemente una relación personal de Jesús con Juan, buscando dónde dejar a la madre para que cuiden de ella, ya que, aunque veremos más tarde, si Jesús hubiera tenido más hermanos, ¿qué pinta en este evangelio? ¿Qué hacen los hermanos que no están aquí, que tienen que dejarlas a un extraño? Pero el punto aquí principal que podemos nosotros observar es que si Jesús le hubiera dado la encomienda a Juan, primeramente se hubiera dirigido a Juan. Sin embargo, Jesús no se dirige a Juan, le hubiera dicho: Juan, cuida a mi madre. Sin embargo, Jesús no se dirige a Juan, Jesús se dirige a María. Contrariamente a lo que piensan las personas, Jesús no dejó a Juan para que cuidara a María. Jesús deja a María para que María cuide a Juan, porque se dirija: madre, ahí tienes a tu hijo. Jesús no le está dando un hijo a María, está dando una madre a Juan. O sea, en este sentido místico, si podemos estudiar este capítulo, aquí es donde entra, y veremos más tarde, la maternidad de María. Al pie de la cruz, María simboliza la Eva, la mujer sin pecado, por eso Jesús, sintetizando, la llama Eva. La maldición de la mujer en Génesis 3:15 era que con dolor pariría a sus hijos. Estamos viendo aquí en la palabra de Dios que en el Calvario podemos decir que María tiene un parto espiritual, tiene un parto, pare en Juan a la iglesia sin dolor físico de parto. Se rompe la maldición de la mujer en María. O sea que al pie de la cruz, en María el Señor está partiendo la maldición dada sobre la mujer, restituyendo a la mujer al lugar que tenía al principio de la creación, antes del pecado. A partir de ese momento ya la mujer no es maldita, y la primera persona que es llamada a predicar la resurrección es María Magdalena. O sea que en María la cruz se rompe la maldición de la mujer en este parto espiritual, cuando María, sin dolor físico, pare a Juan místicamente al pie de la cruz, y en Juan a toda la iglesia. Y vemos esto en el versículo 28, cuando dice el evangelista: después de esto, sabiendo Jesús que todo se había cumplido. O sea, después que Jesús entrega a Juan a María y a María a Juan, dice el evangelista que todo se había cumplido. Luego entonces, ese es el momento culmen de la salvación, en el momento en que Jesús quita la maldición sobre la mujer por la cual entró el pecado. Todo se cumple. Ese es el objetivo para lo que venía Jesús. Solamente le quedaba a Jesús entregar su vida. Casi todas las profecías ya se habían cumplido. O sea que el Calvario, estas palabras de Juan a María tienen un profundo, de Jesús a María, Jesús a Juan, tiene un profundo sentido místico, más allá de una simple relación familiar. Aquí es verdaderamente donde María está en la cúspide del plan de la salvación de Dios, entrando en esa maternidad divina que restituye a la mujer
a la dignidad y a la gracia que tenía antes de la caída. Hermano, todo esto se cumple en María. Y yo me pregunto, sencillamente, esta es una mujer como otra cualquiera, esta es una mujer que no tiene participación en el plan de la salvación de Dios. Después de Jesús, María es una de las personas principales en el plan de la salvación de Dios. Continuamos viendo el punto de María en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, donde se nos está narrando la venida del Espíritu Santo por primera vez sobre la iglesia. Vemos un dato muy curioso en esta mañana santa de Pentecostés. Dice Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido como una ráfaga violenta que llenó toda la casa donde estaban. O sea, estaban todos reunidos en el aposento alto. Como nos dice verdaderamente y bien claro el Evangelio, estaban los apóstoles, estaban los discípulos, estaban las mujeres, y dice de la palabra de Dios en Hechos 2, María, la madre de Jesús. O sea, entre el grupo de mujeres, que no se mientan en el Evangelio, que en el Evangelio las mujeres no se cuentan, como en el hecho de la multiplicación de los panes, que dicen hombres y niños, sin contar las mujeres. En esta parte del Evangelio se mienta a María separado del grupo de las mujeres, unas mujeres y María, la madre de Jesús. María, la llena del Espíritu Santo, está con la iglesia naciente, y ahí se cumple una parte también de la profecía de Juan. Al final del capítulo 19 de San Juan, referente a María, dice, Juan la recibió en su casa. Pero aquí hay algo muy curioso. En griego la palabra casa se dice oikon, y en la palabra griega la recibió en su casa no aparece la palabra casa, oikon, dice eistaidias. Eistaidia se tradujo, Jerónimo la tradujo como que la recibió en su casa, pero verdaderamente no quiere decir exactamente eistaidia, quiere decir aproximadamente que ellos la tomaron para sí. En un sentido plural, está puesta la frase en plural, no en singular. Eistaidia, lo que se traduce como la tomaron, Juan la llevó a su casa, es plural, ellos la tomaron como parte de ellos. O sea, quiere decir que después de la cruz, los discípulos tomaron a María como parte de sus vidas. Y es por eso que María aparece en el aposento alto la mañana santa de Pentecostés y recibe como iglesia el don del Espíritu Santo. Después de la mañana santa de Pentecostés, volvemos a encontrar a María. Para eso, les digo que vayan a sus Biblias al capítulo 12 del Apocalipsis. Para mí este es uno de los capítulos más importantes, porque es lo que nos dice la participación de María en los finales de los tiempos. Dice así, Apocalipsis 12, versículo 1. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol, con la luna bajo los pies, y en su cabeza una corona de 2 estrellas. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque llegó su tiempo de dar a luz. Apareció también otra señal, un enorme monstruo rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cabezas lleva 7 coronas, y con la cola barre 1/3 de las estrellas del cielo, precipitándola a la tierra. El monstruo se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón, que debe gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Pero el niño fue arrebatado y llevado ante Dios y ante su trono, mientras que la mujer huía al desierto, donde tiene el refugio que Dios le ha preparado. Allí la alimentarán durante 1260 días. En ese momento empezó una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el monstruo. El monstruo se defendía apoyado por sus ángeles, pero no pudieron resistir, y ya no hubo lucha para ellos en el cielo. Echaron pues al enorme monstruo, a la serpiente antigua, al diablo, Satanás, como lo llaman, lo echaron a la tierra. Queridos hermanos, con esta parte del Apocalipsis nos anuncia el último trabajo de María en relación a la iglesia y en el plan a la salvación. Le vamos a pedir que la próxima semana se mantengan atentos a este episodio, donde vamos a terminar la parte escritural para comenzar con la parte de apologética y las preguntas que a ustedes les interesan. Mantengan esa conexión para seguir conociendo el papel de esta mujer desconocida para los protestantes porque no quieren hablar de ella, desconocida para la Iglesia Católica porque muchísimos conocen solamente una estatua y no a la María del Evangelio, que el Papa nos llama a conocer, la mujer grande, la mujer que es orgullo de nuestra raza, como lo fue Judith para el pueblo hebreo. Por eso les digo, manténganse en sintonía y van a recibir bendición, porque donde está María está Jesús. No puede ser menos porque ella es la llena de gracia. Muchas gracias por su atención prestada. Manténgase sobre la roca, que en la roca no hay confusión y hay bendición. Amén.